Hola, bona nit. Avui és la segona sessió del grup de treball, la segona sessió d'aquest curs de 2024-2025, del grup de treball de cardiologia pediàtrica, i avui parlarem sobre cirurgia pediàtrica per a cardiòlegs. Tindrem 4 ponències, 2 de Sant Joan de Déu i 2 de Vall d'Hebron. Començarem amb les de Sant Joan de Déu, perquè de Vall d'Hebron ens han dit que estan operant, o sigui que aviam si tenim sort i arribem a temps. Així que començarem amb el doctor Alejandro Fernández, de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que ens presentarà estratègies de canulació i cirurgia de barassada. Vale, perfecte. Suave. Jo em dic Àlex, soc també parlant amb temps al clínic i, bueno, veiem que dues persones podem anar una mica més lents i... Si no us importa, ho farem en castellà perquè tenim gent de fora, si hi ha qualsevol cosa, canvio l'idioma sense problema. Vale. Pues lo que quería hablar sobre todo era de cirugía de la aorta, del arco aórtico y sobre todo cómo todo esto nos puede influir en lo que viene siendo las estrategias de canulación, hablar un poco de los métodos de canulación y de protección para el neurodesarrollo. Sí. Sí. Entonces hablaremos principalmente muchas de estas cosas técnicas que seguro que ya sois más que familiares con ellas, sobre todo hablaremos de qué estamos hablando, qué técnicas podemos utilizar y así como pues, los resultados que podemos tener de estas 4 pinceladas de lo que es el neurodesarrollo. Entonces, en cuanto a demografía, esto ya es bien conocido por todos. Abarca lo que es la patología del arco, un espectro muy amplio de patologías que podemos pasar desde una estenosis muy localizada a nivel subductal, del que estaremos hablando en una cuarta ahora, o subductal en este caso, hasta verdaderas interrupciones de arco aórtico con una gran distancia, con una distancia considerable entre lo que es el arco aórtico y la aorta descendente. Entonces, ¿por qué se produce todo esto? Hay 2 escuelas de pensamiento, sobre todo. Una que viene siendo lo que es una alteración en lo que es el flujo embrionario a través del ductus a dicho nivel, en el que lo que produce es que este hipoaflujo, por alguna de las razones, ya sea una valvulopatía bicúspide, una muy grande, etcétera, pues pueda desarrollar una hipoplasia de lo que es el arco. Mientras que hay otra teoría que sobre todo está más extendida a lo que es el nivel de la coartación de aorta, que es la presencia de tejido ductal que hace una hiperplasia y hiperproliferación muy importante, produciendo una estenosis a dicho nivel. Siempre tener en cuenta que siempre que vemos una patología del arco o una coartación de aorta aislada, siempre es un motivo para pensar, para hacer un despistaje de otras patologías o otras características, alteraciones que pueden haber a nivel intracardíaco, ya pueda ser una CIV o sobre todo lo que viene siendo una valvulopatía bicúspide. Como podemos ver aquí, la incidencia, la primera es sobre todo de coartación de aorta, que está sobre 4 personas por 10.000 nacidos vivos, y como podemos ver, lo que es interrupción del arco aórtico es mucho. Y por último, cuando esto se puede representar, sobre todo nosotros hablamos que es significativo, que tenemos que hacer algo, que nos planteamos realizar algo cuando hay un gradiente clínico y de extremidades de unos 20 milímetros de mercurio en cuanto a menos. Esto, claro, todo depende del paciente. A grosso modo podemos estar hablando. Como he comentado, todo lo que he comentado se asocia a muchas otras patologías, otras alteraciones de la morfología cardíaca, las más frecuentes, como podemos ver aquí, que están subrayadas, la ortopatía bicúspide, o sea, la valvulopatía bicúspide, pero podemos ver en este estudio de la revista española de hace ya bastantes años que se asocia a muchas otras alteraciones. Por lo tanto, siempre debemos tenerlo en mente. Entonces, una vez tenemos un paciente que tenemos una alteración del arco aórtico, pues qué es lo que podemos ofrecerle, qué es lo que podemos, cómo podemos corregir este problema. Pues primero de todo nos debemos plantear
¿dónde estamos? O sea, no es lo mismo tener un neonato, podemos tener la imagen superior que un adolescente. La forma de tratarse es totalmente distinta. Sobre todo cuando estamos en un neonato y tenemos una coartación, una hipoplasia de arco o una interrupción de arco clínicamente significativa, el primer recurso que vamos a tener son las prostaglandinas, mantener el ducto abierto y asegurar la perfusión distal del hemicuerpo inferior. Y después, más adelante, pues la cirugía y qué abordaje podemos hacer. Mientras que a medida que vamos haciendo mayores, lo mismo es un joven, un niño, que un adolescente. En adolescentes muchas veces se asocian más a hacer tratamientos percutáneos, mientras que en los niños se tiende más a hacer un tratamiento más quirúrgico. Entonces, claro, aquí tenemos la gran disyuntiva, la gran diatriba de qué hacer en un paciente, en un neonato, por ejemplo, con un espectro de patología tan grande. O sea, podemos estar desde, como podemos ver aquí en la imagen izquierda, pues una coartación bastante focalizada a no se ve, lo siento. Ahí está. Como una hipoplasia con un segmento muy largo y una hipoplasia de arco que aquí parece bastante evidente. Entonces, es la gran incógnita en todo el mundo médico, en todo el mundo quirúrgico, de cuál es el mejor approach para estos pacientes, ¿no? Y como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, tenemos un gran algoritmo en función del centro en el que estemos. Entonces, supongamos que tenemos una coartación muy limitada, que está adoptado. Entonces, en la mayoría de centros, en la mayoría de ocasiones, lo que se opta es por hacer un abordaje mediante una terapotomía lateral, y abordar esta patología. En estos casos, esto ya se describió desde hace muchísimo tiempo por Crawford y también por Amato, pero sobre todo por Crawford, que es hacer una cuartectomía y una anastomosis directa, como quien dice. O sea, estas imágenes son bastante ilustrativas, creo yo. Tenemos este segmento muy estenótico, con la presencia del ductus, obviamente. Entonces, lo que se basa generalmente es seccionar esta parte. Es muy importante cuando nosotros estamos a nivel de la operación intentar visualizar lo que es el tejido ductal. Nosotros sí que vemos el tejido, las células ductales, se ve que la consistencia es distinta, son un poquito más blanquitas, son un poco más elásticas. Esto es muy importante estar muy al tanto de retirarlas del todo, porque serán estas las que muchos autores abogan que es la causa de las recoartaciones a largo plazo. Entonces, si vemos que es muy localizada, resecamos todo lo que es el tejido ductal, si lo decimos muy bien, y podemos extender un poco la incisión, tanto a nivel más proximal del arco como un poco más distal, para hacer lo que se conoce como una anastomosis terminal extendida. Entonces, se daría. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el segmento es un poco más largo, pero el arco en sí está bien? Pues Waldhausen hace ya muchos años, hace 60 años, 59, lo que describió fue su técnica, que es utilizar la arteria subclavia para invertirla, es decir, la arteria subclavia se resecas toda esta zona, como ya sabemos, se hace una incisión longitudinal y lo que se hace es invertir esta arteria subclavia para utilizarla como parche autónomo. Todos conocemos el problema que tenemos en cardiopatías congénitas con el tema de qué biomaterial utilizar y qué biomaterial es el más adecuado. Hay muchos estudios que se sabe que si nosotros, por ejemplo, ponemos un parche de pericardio aquí, heterólogo bovino, hay un mayor índice de recoartación y que este parche a la larga se va haciendo un poco, se va retrayendo. Entonces, cuando estamos hablando de aorta, de arco, el biomaterial es importante. Por lo tanto, por eso es uno de los motivos por el cual este autor pues, decidió utilizar tejido autónomo, sin invertir la subclavia. Cada vez se utiliza menos, pero es una buena técnica si la tenemos en nuestro armamento cuando es bastante más localizado. Pero aparte de todo esto, ¿qué sucede si estamos ya en este extremo, que estamos en el extremo más de la derecha, y el arco es francamente hipoplástico o bien tenemos una interrupción de arco? En este caso lo que hacemos es un abordaje más bien de esternotomía media. Esternotomía media, circulación extracorpórea para poder abordar este problema. Aquí serían los pasos bastante esquemáticos de cómo realizar.
Como sabéis, principalmente, si tenemos este caso, la parte sombreada en verde es la parte que nosotros resecamos y entonces bajo circulación extracorpórea, pues que nos permite movilizar mucho más y poder trabajar todo lo que es la curvatura inferior de la aorta, poder hacer primero una anastomosis en la cara posterior y después ampliar todo esto, como podemos ver aquí, poco a poco, con un parche. El parche, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza como injerto de pulmonar, pero esto no está aprobado en Europa, lamentablemente. Sí que se está avanzando para ello, parece que la EMA está bastante en la labor, pero de momento no está. En cambio, en Estados Unidos iba realmente bien porque decía, era un parche de un injerto de pulmón. Tenía su tamaño y entonces podía reconstruir bien el parche. Se ha visto que a la larga no produce tantos problemas, pero también los datos son los datos y todo depende mucho del centro. Sea como sea, lo que nos interesa es tener esta situación, como podemos ver aquí en For the Flow, en la que resolvamos esta obstrucción. Ya puede ser por toracotomía lateral, utilizar un parche u otro. Lo que es más importante es disminuir en la medida de lo posible, lo que viene siendo la pérdida de energía cinética por estenosis residuales. Y aquí a la derecha podemos observar pues, cómo quedaría esta reconstrucción con parche mediante esternotomía. Pero, claro, hemos hablado de toracotomía, hemos hablado de hipoplastia de arco o interrupción de arco, una por esternotomía, otra por toracotomía. Sí, no solo es cuando está yuxtabuctal muy localizada, sino que entre medio tenemos un gran abanico, ¿no?, de espectro de pacientes. Pues hay varias corrientes de pensamiento, sobre todo lo que se centra mucho es el Z-score de la. Aquí tenemos un estudio muy reciente, de hace 2 meses, del grupo de Boston, realmente, en el que miraron todos sus pacientes con patología del arco, pues para dónde fueron, si fueron para toracotomía o para esternotomía. Lo que vieron sobre todo es que los pacientes en los que tenían Z-score pues, mucho más bajos, es decir, por debajo del 2,5, allá utilizaban Z de -2, -2,5 para tirar más para esternotomía, tiraban más para hacer una reconstrucción parche mediante esternotomía media bajo circulación extracorpórea. Mientras que aquellos en la que la alteración del arco y sobre todo de la zona ísmica era más discreta, entre 2,5 para arriba, pues hacían toracotomía. Lo que observaron, lo interesante de este estudio, es que después del análisis observaron que el punto en el cual el índice de recuartación era mayor cuando tú hacías toracotomía era por debajo de -3,5. Es decir, aquellos pacientes en los que tenían -3, -3,5 o más e ibas por toracotomía, había muchos números que sacabas en F4 o reoperar. Pero ya digo, cada centro tiene su criterio, pero generalmente estamos hablando de un Z de -2, -2,5. También es importante la distancia entre los troncos supraórticos que ya te dicen que la patología no está localizada, sino que está bien lejos. Y realmente después de todo esto, pues ¿cómo van los pacientes? Pues podemos observar que todo depende bastante de la mortalidad general de la patología del arco. En este estudio es del 2%, 2,5%. Yo creo que estas estadísticas ahora actualmente son un poco mejores. Yo creo que estaríamos hablando por debajo del 2%, 1,5, 1, pero todo depende, porque esto es un gran cajón de desastre. No es lo mismo una coartación limitada que una interrupción de arco aórtico. De hecho, como podemos ver en este estudio, se separó los pacientes en función del grupo. El grupo 1, en la que solo hay una coartación de aorta aislada, el grupo 2 con una CIV, o bien cuando ya hay otra patología cardíaca. Y lo que se observó es que la asociación de defectos cardíacos adicionales condicionaba de forma significativa lo que es la mortalidad. Aquí varias series. Generalmente lo que se comenta, por ejemplo, el grupo de Hanley de Stanford, es que en un follow-up de 2 años el índice de recuartación es menor del 5%, sobre todo si hace anastomosis terminal. Cambio cuando ya estamos con flaps de subclavia, etcétera, ya sube un poco más. Y últimamente en lo que es la experiencia de la Mayo, lo que comentan es una supervivencia libre de reintervención a los 10 años del 96,7%. O sea, resultados muy buenos cuando se puede contar. Pero yo soy, si a mí me preguntan, por ejemplo, si tenemos dudas del arco
y no tenemos 100% seguro que es una coartación muy localizada, voy a tirar un poco más a abordar bien este arco, con un parche o con lo que sea, porque lo que no queremos es tener coartaciones, etc. Porque realmente, bueno, este es otro estudio en el que se ve que la prevalencia de hipertensión influye mucho en cuando operamos nosotros a estos pacientes. Estamos sobre todo de neonatos, pero seguro que nos encontramos pacientes de un rango de edad mayor. Esperamos, no esperamos, los padres quizás no quieren operar, etcétera, ¿no? Pues lo que se observa es que contra antes abordemos este problema, disminuye de forma significativa lo que es la prevalencia de hipertensión durante el seguimiento. Lo que estaba comentando de las recuperaciones y todo esto. Obviamente, una intervención, una cirugía cardíaca, ya sabemos, no está exenta de complicaciones. Y generalmente, cuando nosotros estamos hablando de arco, lo que más nos preocupa, aparte de la recuartación, es la afectación neurológica, ¿no? Aquí, en este estudio, la afectación neurológica de la médula espinal era de 0, pero es una cosa que debemos tener presente. Entonces, ¿cómo podemos prevenirla realmente? Pues generalmente, muchas veces, si nosotros hacemos cirugía cardíaca y después de una cirugía cardíaca, una circulación extracorpórea, hacemos resonancia cerebral, a muchos de nuestros pacientes tenemos cambios en el sistema nervioso central, afectación residual en forma de microsangrados, microinfartos, etc. Pero por suerte la gran mayoría quedan en el área subclínica y no tienen ninguna repercusión. Sí que es cierto que cuando nosotros ya estamos trabajando con el arco, estamos tratando los troncos supraórticos, este riesgo aumenta. Y estamos con la idea de evitar en la medida de lo posible lo que viene siendo esta afectación. Los mecanismos son muy variados, pero generalmente es una alteración en la entrega de oxígeno que puede ser pero sobre todo viene siendo asegurando lo que es un correcto gasto cardíaco y una correcta llegada de sangre cuando estamos en circulación extracorpórea. Esto vuelve a decir más de lo mismo, es una diferencia entre lo que es la demanda y el supply de oxígeno. Generalmente, muchas veces es a nivel intraoperatorio, pero también tenemos que tener en cuenta a nivel postoperatorio la presión de perfusión, que también nos puede afectar para producir estas alteraciones. ¿Cómo lo podemos abordar? Aquí lo que os enseño principalmente es nuestra estrategia de canulación, la estrategia de canulación estándar que ya todos estáis muy familiarizados. Utilizamos lo que es una cánula de drenaje venoso a nivel de la aurícula derecha, circulación extracorpórea que se encarga de depurar la sangre, oxigenarla y después reinfundirla a nivel de la cánula, a nivel de la aorta ascendente. Esto es estándar. Es estándar en la mayoría de nuestros pacientes de los que tenemos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos con una hipoplasia de arco, cuando estamos con una coartación muy severa o una interrupción de arco, generalmente esto es nuestro setup básico inicial. Y muchas veces entramos en circulación extracorpórea y seguimos con la operación sin abordar el arco. Por ejemplo, seguimos disecando, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, hay gente que hace primero la CIV y después aborda el arco, etcétera, ¿no? Si nosotros hiciéramos este setup con una interrupción de arco, como podemos observar, tendríamos completamente isquémico todo ese hemicorpio inferior. Entonces, muchos de estos pacientes con una hipoplasia severa, etcétera, muchos centros lo que abogan, y en nuestro caso también, desde luego, es canular lo que es la arteria de la pulmonar, avanzar una cánula de perfusión extra a través del ductus para así asegurar una correcta perfusión del hemicuerpo inferior mientras nosotros estamos. Pero de aquí lo que podemos hacer es sobre todo complicarlo un poco más. Podemos hacer cosas más, configuraciones un poco más divertidas, podemos decirlo, para tratar esta patología. Entonces, este es el setup básico de la máquina de circulación extracorpórea que ya hemos comentado, pero supongamos, por ejemplo, que tenemos que reconstruir todo lo que es el arco y la aorta descendente. Pues nosotros, muchos centros, nuestros compañeros seguro lo que prefieren en muchas ocasiones es canular de forma directa no la aorta ascendente, sino lo que es el tronco braquiocefálico. Esto puede ser de manera directa, como podemos ver aquí, o bien haciendo una interposición con un tubo de Gore-Tex, un graph, un chimney graph que se escucha, porque así podemos seguir perfundiendo todo lo que es el cerebro, todo lo que es la cabeza, mientras nosotros tenemos completamente interrumpido, tenemos fluidos vasculares que luego se retiran,
tenemos completamente interrumpido todo lo que es el flujo de sangre a través del arco y así, al menos, aunque el hemicuerpo inferior esté isquémico, ¿no? Podemos poner una cánula como pone aquí para seguir perfundiendo, pero mientras nosotros estemos trabajando sobre esta zona, al menos gracias a este grafo o a esta canulación directa podemos seguir perfundiendo. Y así disminuimos. Es una de las estrategias que tenemos, como podemos ver aquí, para seguir perfundiendo lo que es el sistema nervioso central. Es otro ejemplo de lo que he comentado, ¿no? Si nosotros tenemos clampado todo esto, al menos gracias a esta cánula estamos asegurando la perfusión y asumiendo la integridad del polígono de Willis, que es importante, estamos asegurando la perfusión en todo lo que es el sistema nervioso. ¿Qué otras estrategias tenemos para proteger al cerebro? Pues como ya sabéis, el frío. El frío es una de las mejores estrategias que tenemos. Lo que hace es reducir el consumo de oxígeno en todos los tejidos. Entonces, a nosotros nos gusta el frío, a mí personalmente me gusta mucho el frío. Y por eso en la mayoría de nuestras intervenciones solemos disminuir lo que viene siendo la temperatura. Lo podemos clasificar en leve, moderada o hipotermia profunda en función de nuestro objetivo. Y como podemos ver aquí, el cerebro, eso es extensivo al resto de órganos en nuestro cuerpo, disminuye de forma considerable a medida que disminuimos la temperatura el ratio mecánico. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros, si por ejemplo interrumpimos la circulación, porque a veces a nivel distal tenemos que suspender la circulación para poder trabajar con más facilidad o determinadas técnicas, pues si tenemos la temperatura más baja nos aseguramos que la demanda metabólica es mucho más. Entonces uno dirá, pues aquí lo podemos ver cuál es la interrupción serie, ¿no? Y esto se ha demostrado en múltiples estudios que a medida que nosotros vamos bajando la temperatura, el riesgo de déficit neurológico disminuye de forma considerable. Entonces, claro, uno dirá, bueno, pues baja la temperatura máxima, o sea, con el paciente a 4 grados, ¿no? En que estamos, no nos vamos a estar jugando en torno a 20, 25, lo que sea. Pues no, esto es importante porque debemos tener presente que por debajo de 25 grados de temperatura, los mecanismos de autorregulación de lo que es el endotelio se pierden completamente. O sea, por debajo de 25 grados, el endotelio funciona de manera completamente anárquica. Entonces, si nosotros seguimos bajando la temperatura a 10 grados, que hay muchos estudios y hace mucho tiempo, por suerte, vemos un aumento de lo que es sangrados, trombosis, edema, etc. Por lo tanto, para mí mi límite, y me baso en varios estudios, el límite son estos 25 grados en los que tú te aseguras estos mecanismos de autorregulación de este vaso fino, de este endotelio. Y después dentro del quirófano tenemos 1001 técnicas para seguir vigilando, ¿no? Aparte de lo que es todo lo que es la temperatura y las estrategias de canulación, pues tenemos el NIRS, que es Near Infrared Spectroscopy, y otras técnicas que lo que nos permiten es saber la saturación, es decir, cuánto es el aporte de oxígeno que estamos dando a estos tejidos. Y en algunos centros también lo que se utiliza son potenciales evocados, Doppler transcraneal, etc., para asegurar esta perfusión de este sistema nervioso central que está presente. Pero a pesar de todo esto, ¿cuál es la repercusión después de nosotros operar? Cuando hemos dado el alta o no, lo seguimos viendo, lo vemos en consulta, realmente a pesar de haber hecho todo esto y estas grandes cirugías, realmente estos pacientes les hemos aportado algún beneficio o le hemos hecho más daño que bien a pesar de haber reparado. Pues aquí tenemos un estudio muy importante en el que voy a dar solo 2 pinceladas, en los que se puede observar que estos pacientes en los que nosotros hacemos circulación extracorpórea, sobre todo generalmente en estos es circulación extracorpórea y también juntan pacientes con coartación de aorta que se ha hecho por tracotomía, se observa que estos pacientes presentan un peor neurodesarrollo en comparación con controles. De hecho, podemos ver que casi todas las scores, tanto de comunicación, socialización o en el día a día, podemos ver que la puntuación de estos scores es baja. Pero realmente cuánto baja. Generalmente muchas veces es bastante subclínico, sí que tiene alguna limitación un poco que si nos ponemos a escarbar se ve, pero realmente ¿cuál es el grado? Pues aquí lo que podemos observar realmente es que
pacientes con afectación del neurodesarrollo o alguna limitación en los scores, que no significa que sea un impedimento en su día a día, se observa que en lo que es están en torno al 50% en comparación con los controles. Sí que no hay diferencias entre lo que es una coartación de aorta aislada y lo que es una patología de largo, pero sí que hay algo de afectación en comparación con los controles. Entonces, lo que queda claro después de todo esto es que la cirugía cardíaca, obviamente, puede solucionar este problema, pero sí que es importante tener en mente que no es solo, y cada vez más toda la medicina, creo yo, no va solo en outcome de vivo o muerto, sino que es un espectro mucho más amplio en cuanto a calidad de vida, sobre todo en nuestros pacientes de neurodesarrollo, etc. Y tenemos un abanico, y por suerte cada vez más tenemos un abanico de técnicas que nos permiten ir mitigando estos efectos colaterales, podría decir, de lo que es intervenir en el corazón, en el sistema circulatorio, cambiar toda la fisiología. Y principalmente era esto lo que les quería comentar, ha sido un poco una vista desde 10.000 pies de altura, como dicen los americanos, pero bueno, nos dan unas ideas de cómo podemos ir abordando estas distintas patologías y sobre todo qué herramientas tenemos para abordarlas con la mayor seguridad posible. ¿Ronda de preguntas o continuamos con la...? Consideren. Si las sé responder. A la audiencia. No, para comentar-lo. El tejido ductal, Sí. has comentat que el podíeu com visualitzar o diferenciar del teixit normal. Té un color diferent? Sí, això ho veiem nosaltres quan estem fent coartacions, sobretot en coartacions, no? Que nosaltres traiem el ductus i traiem el que és l'ismo, no? Com qui diu, veiem l'endoteli molt més engruixit, hiperplàstic, i d'una coloració una mica més blanquinosa, com gelatinosa, en comparació amb l'endoteli normal. I de fet nosaltres primer comencem amb una incisió molt limitada i veiem per dins i veiem com una làmina d'aquest teixit i diem ressequem una mica més. I llavors vas ressecant una mica. Sí que es pot veure, es veu sobretot a la part posterior, el que diuen els britànics, els anglosaxons del posterior shelf, no? Que es veu, que és això, que és com una hiperplàsia endotelial una mica més blanquinosa, una mica més gelatinosa, que ens indica que això és teixit ductal. Es pot veure a ull nu, a vegades és molt subtil, però sí que ho podem veure i això ens indica fins a quan ressecar, no? O sigui, te'n vas més amunt o més a baix per evitar precisament que deixis teixit ductal i que a la llarga es pugui fer recordes. M'ha semblat entendre per als estudis que presentaves que si la coartació s'intervé abans d'uns 3 mesos hi ha menys risc de recoartació. Ho he entès bé, això? Sí. Si nosaltres intentem operar-la específicament significativa, a mi el que no m'agrada, i crec que els meus companys tampoc, és quan hi ha dubtes de si és un gradient límit de 20 i poc, etc. I diuen, no, jo crec que puc esperar, etc. Ja sabem que això a la llarga no va millor, sinó que s'acabarà intervenint. I moltes d'aquestes vegades la causa d'aquesta intervenció és la hipertensió. I a la llarga ens costa molt més el que és controlar la hipertensió i el teixit no és el mateix i és menys elàstic i llavors dona més impressió que això es pot recuperar. I els estudis ho diuen. Les coartacions ben localitzades al vostre centre, en neonats, valoreu la possibilitat de tractament percutani, pal·liatiu, angioplàstia i que el nen creixi? Es comenta, però jo personalment i estic segur que els meus companys lliures de sesgos estem bastant en contra de fer tractament. Primer de tot, si ens basem en la teoria del teixit ductal, si tu fas una angioplàstia, això es recortarà. Deixes el teixit ductal i això es recortarà.
i ficar un stent en un nounat en el que és la... Dic angioplàstia, no stent, angioplàstia. Sense col·locar cap stent. Si fas angioplàstia i fas només una angioplàstia en valor, estàs deixant tot el teixit vital. Això, a la llarga, jo crec que té molts números de record. Sí que es parla, i sobretot si són pacients molt petits, que tenen moltes comorbiditats, etc. Òbviament ens hem d'adaptar al pacient per la sanitat. Però jo crec que per regla general, dius, una augmentació significativa, clínicament significativa, asimetria de polsos, o ja no dic ni mala perfusió, perquè això ja està fora de discussió, no? Jo soc bastant partidari d'anar a cirurgia. Doncs fas una altra opinió. Però sí que últimament s'ha posat una mica de moda, hi ha estudis que diuen angioplàsties, etc. Però que a la llarga estiguis produint... Personalment, és una opinió, em puc equivocar i potser d'aquí 5 anys els estudis diuen totalment el contrari i el que he dit està mal dit, ja sabem com funciona això, però a dia d'avui jo crec que sí. I també, si s'ha de fer, es fa, però també hem de tenir en compte que tot el que és el tractament percutani, etc., és molt útil, ens ajuda moltíssim, sobretot estets dubtals, tot això, però també hem de tenir en compte que potser perdem el que és, tenim una trombosi d'accessos vasculars, etc., que a la llarga ens poden dificultar. Llavors, davant d'una prova o una patologia en la qual una cosa no està del tot clara i fisiològicament tens dades que en els dobles només potser no sigui suficient, versus una altra que té un llarg recorregut, o sigui, com ja sabem, Amato, Crawford, van descriure el 1950, no? Ja tenim 70 anys d'experiència. Per mi pesa més això. Però clar, o sigui, soc cirurgià i si li preguntes a un cardiòleg intervencionista dirà totalment. Realmente es la meva opinión y creo que para otros también. Sí, yo creo que comparto 100% lo que menciona Alex. Yo creo que la hipótesis de cómo se genera la coartación, la hipoplasia del arco es nada más que una hipótesis, pero el objetivo terapéutico y lo que nos hemos dado cuenta es que el objetivo terapéutico va directamente a eliminar la zona estenótica que casualmente está alrededor y relacionada con el tejido ductal. Y creo que tomando en cuenta este principio, el abordaje percutáneo no cumple este enunciado, ¿no? Entonces, en este área muy específica. Luego de esto hay un montón de cosas en las que considero que el abordaje percutáneo es completamente útil, por supuesto, pero creo que en esta área específica también confío más en la cirugía. Por esta razón, básicamente. Jo volia preguntar, i la coartació aòrtica, que no és neonatal, que es diagnostica amb 3-4 anys en el nen, perquè en l'adult o en l'adolescent, si es diagnostica una coartació, llavors sí que valoraràs l'angioplàstia i la col·locació d'estent, no? Però el nen de 3-4 anys, que li diagnostiques per hipertensió arterial en clivatge i ho diagnostiques tard... Això ja la discussió és una mica més divertida, no? Realment. En aquests casos, jo també tiraria més per la cirurgia. Tens una zona estenòtica, tens una zona fibròtica i el que estàs intentant és evitar que aquest pacient acabi amb estent tras estent tras estent tras estent. Llavors, en aquest cas, jo soc bastant partidari de ressecar la zona o bé fer una angioplàstia en parche, autoplàstia, perdona, en parche o el que sigui. Sobretot, contra més petit, jo crec que són els que més es beneficien de la cirurgia. I després aquí entrem en un món molt divers perquè les estratègies de canulació són diferents. Perquè, per exemple, entre en circulació extracorpòrea normal podem tenir el problema d'una hipoperfusió. Doncs molta gent en aquests casos el que fa és una doble canulació, canula també l'artèria femoral i l'aorta ascendent, i així, mentre tu estàs treballant en aquesta zona de l'aorta, pots estar perfonent tot el que és els òrgans, tot. Però, si m'hagués de quedar amb una cosa, crec que contra més petit, més es beneficia de la cirurgia. Sobretot pel creixement, pel potencial del creixement. Passi de 3 anys, fiques un estent,
sí que hi ha estents que es poden anar expandint amb el temps, però crec que la cirurgia en aquest cas és més resolutiva. Però bueno, també estic 100% sense. No, deia també el risc d'afectació de mèdula, que també el risc de mèdula, que si considereu una edat... No, o sigui, jo crec que el risc de paraplègia i d'afectació medular està. Doncs, per exemple, en pacients adults es fa cirurgia de tot l'arc, cirurgia de l'aorta descendent, cirurgies molt llargues, i l'afectació neurològica hi és un 5%, tot i així, si s'ha de fer, es fa. Tens uns altres mètodes, tens tots aquests de la hipotèrmia, de la recuperació, etc. També es fa drenatge de líquid cefalorraquídic i vas mirant estrictament tot el que és la pressió de perfusió, és a dir, el líquid disminueixes el que és la pressió de líquid cefalorraquídic per afavorir la pressió de perfusió i així evitar una isquèmia medular en aquest cas. Però el fet de tenir més o menys risc de lesió medular no és un impediment. Sí que és cert que en un nounat el risc de lesió medular és molt baix, del 0,001%, i això sí que va creixent una mica més a mesura que ens anem fent més grans. Estic mirant i no veig. Jo controlo el xat i no hi ha preguntat. He preguntat si tenen alguna pregunta i no hi ha preguntat. Muchas gracias. Cirugía de la válvula aórtica. Os presentarás de todos. Quienes no nos conocemos, yo soy Bosco, soy parte del equipo de cirugía infantil del Hospital Central de Deu. Gracias por darnos este espacio para hablar un poco de cardiopatías. Voy a intentar hablar y dar ciertas ideas de la valvulopatía aórtica haciendo mucho hincapié en la población pediátrica. Creo que cuando hablamos de valvulopatía aórtica, estamos desmereciendo el complejo que representa la raíz aórtica. Siempre que escucho hablar de una valvulopatía aórtica con insuficiencia aórtica, con estenosis aórtica, creo que nos olvidamos de los otros grandes protagonistas que tiene la raíz aórtica, que son tan importantes como la válvula. Así que solo a manera de dejar esta idea, quiero compartir con ustedes este esquema. Este es el esquema de la derecha, con estas figuras geométricas y varias letras. Es un esquema muy famoso de un paper del grupo de Alemania, de Schappers, en el que analizan un poco la geometría, la forma y las funciones de cada uno de los componentes de la raíz aórtica y por qué son tan importantes y por qué cuando buscamos reparar, por ejemplo, una válvula aórtica, buscamos hacer que funcionen lo más parecido a cómo naturalmente están funcionando. Tenemos la válvula aórtica, que la conocemos, con sus velos, que deben tener una longitud determinada y deben tener una altura determinada, pero además de eso tenemos los senos de Valsalva, además de eso tenemos el anillo en el que está implantada la válvula aórtica en sí mismo, que tiene que tener un diámetro necesario como para que estos velos se encuentren juntos, que no tiene que ser más de esto, porque esto alejaría los velos, ni menos de esto como para generar una obstrucción al flujo sistémico. Y tenemos también, por ejemplo, la unión sinotubular, que es la zona donde terminan las comisuras de estos velos, ¿de acuerdo? Y es la zona en la que la forma de esta raíz aórtica empieza a tomar una forma más longitudinal para dar inicio a la aorta ascendente. Más que nada, toda esta información es para compartir con ustedes que cuando hablamos de patología de la válvula aórtica, en realidad tenemos que también pensar en todas estas estructuras. Dicho esto, cuando la mala función de la raíz o la válvula aórtica, como quieran mencionarse, se traduce en dos cosas desde el punto de vista clínico, sea en insuficiencia o sea en estenosis. La insuficiencia aórtica aislada en población pediátrica es extraordinariamente rara, digamos, es muy esporádica, anecdótica.
Está presente como una patología que acompaña más bien otro tipo de patologías, como patologías del tejido conectivo, en la que tenemos una raíz aórtica enorme, con unos dedos grandes, el Ehlers-Danlos, Marfan, Loisitz, patologías que no tienen nada que ver con la válvula aórtica, pero en las que la válvula aórtica se ve afectada, como por ejemplo las comunicaciones interventriculares. Si una comunicación interventricular, por casualidad, sucede que esté justo por debajo de la válvula aórtica, tenga el tamaño adecuado para generar una aceleración determinada en esa zona, por efecto Venturi, por la velocidad del flujo que existe, puede tirar de esta válvula aórtica generando prolapso e insuficiencia, pero no es patología en sí mismo de la válvula aórtica, y otro tipo de patología en la que se mezclan la estenosis y la válvula y la insuficiencia aórtica. Así que más bien con fines académicos para esta charla vamos a centrarnos un poco en la estenosis aórtica, para hablar de pacientes tipo y a partir de ahí desmenuzar un poco las opciones terapéuticas que tenemos. En términos generales, estenosis aórtica aislada en cardiopatías congénitas, el 3 al 6%, los efectos hemodinámicos los conocen hasta la saciedad, el aumento de la poscarga en el ventrículo izquierdo, el aumento de presiones retrógrados hacia la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar poscapilar y todos los efectos que tiene. Y cuando nos centramos ya en la terapia que podemos ofrecer a una población tan particular como la población pediátrica, tenemos que volver a hablar de lo que estábamos hablando antes y de lo que mencionaba Alex. Tenemos una gama de pacientes que viene desde el neonato hasta el paciente prácticamente adulto y tenemos que intentar personalizar lo que le podemos ofrecer para conseguir los mejores beneficios de este tratamiento. Dicho esto, voy a ir un poco a través de la historia de lo que ha ido sucediendo en este tipo de pacientes, valvulopatía aórtica en forma de estenosis aisladas, y luego de eso vamos a ver en qué beneficia o para qué pacientes puede ser mejor cada una de estas opciones. 1983, el grupo de Columbia describe la primera valvulopatía percutánea. En ese momento los resultados quirúrgicos respecto a esta patología en pacientes pediátricos eran malos, mucha morbilidad, mucha mortalidad. Aparece esto como una luz dentro de esta patología tan complicada y se empieza a utilizar. Unos años más tarde, el grupo de Toronto Kids, que siempre en el mundo ha sido un poco referente en el área de cirugía cardíaca y cardiología pediátrica, hace pública su experiencia respecto en un estudio retrospectivo comparando los pacientes que habían tratado ellos quirúrgicamente y los pacientes que habían tratado ellos a través de vía percutánea. Se dan cuenta que los que habían tratado ellos quirúrgicamente tenían mayor mortalidad a corto plazo e igual de mortalidad a largo plazo, concluyendo que los pacientes que se tratan con balón tienen iguales de buenos resultados, con menor morbilidad, respecto a los pacientes que habían tratado quirúrgicamente. Sin embargo, como siempre, en estadística y en los diseños, el diablo está un poco en los detalles. Cuando revisamos un poco el tipo de terapia que éramos capaces como cirujanos de dar hasta ese momento, hablamos de terapias bastante, voy a decirlo muy entre comillas, bastante primitivas, por decirlo así, dentro de esta patología específica. De hecho, 1/3 de los pacientes que se trató quirúrgicamente en realidad cumplían el mismo principio que se utilizaba como valvuloplastia. Lo que hacían era pasar un tallo de Hegar, que es un dilatador, a través de una ventriculotomía para dilatar la válvula aórtica. Es decir, el mismo principio que una valvuloplastia con balón, pero hecha a través de una esternotomía. Y esto representaba 1/3. Conforme han ido pasando los años, como cirujano, por supuesto, quiero pensar que nos hemos vuelto un poco más diestros y como equipo nos hemos vuelto un poco mejores tratando cierta patología, vamos teniendo un cambio de paradigma y pasamos desde el área quirúrgica específicamente de dilatar válvulas aórticas de forma arbitraria, anárquica, a hacer una cirugía con un poco más de cuidado. Traigo a colación este paper que juntó a un grupo de pacientes, todos menores de 1 año, todos con estenosis aórtica aislada, de los cuales 67 eran neonatos, y en este grupo de pacientes estudió qué tal estaba resultando la cirugía en estos pacientes. La cirugía ya no se trataba, como les dije, únicamente de dilatar. La cirugía se trataba de hacer comisuritomías, algo que se llama shaving y thinning, que lo que consiste es básicamente en intentar resecar en estos velos displásicos de esta válvula aórtica mal formada y hacerla lo más flexible y darle la mayor movilidad.
y la intención de la cirugía es aumentar el área valvular efectiva y darle movilidad a los velos aórticos. Quiero hacer hincapié en el tipo de morfología valvular ahora, solo para llamar su atención, porque va a ser muy importante el tipo de válvula que se va a abordar respecto al pronóstico y el futuro que van a tener estos pacientes. Lo más frecuente en valvulopatía aórtica aislada en forma de estenosis es que las válvulas, sea en 74%, 3/4 partes de estos pacientes tengan válvulas bicúspides. Solo para hacerlo un poco más ilustrativo, este es un paciente, un neonato, con una estenosis aórtica aislada, una válvula bicúspide. Podemos ver ese velo displásico generando un gradiente enorme, 4 metros sobre segundo, 80 milímetros de mercurio de estenosis. Podemos ver lo mismo, el anillo valvular tiene un tamaño adecuado, pero la válvula es completamente displásica. La cirugía en este contexto consiste en resecar este tejido fibroso. Estos son nódulos que en muchas ocasiones los encontramos en la cara ventricular de las válvulas aórticas estenóticas, y consiste la cirugía en resecar todo este tejido y aumentar el área valvular a través de comisurotomías. Saltándonos un poco el paciente tipo con estenosis aórtica, quiero solo compartir con ustedes otras opciones que existen. Por ejemplo, este es un paciente con un truncus arterioso, con una válvula cuadricúspide, con una doble lesión, con una estenosis y una insuficiencia, y en este caso lo que se está haciendo es tratar la estenosis mediante las mismas técnicas, resecar el tejido cicatrizal, hacer más finos los velos, hacer una comisurotomía y hacer toda la raíz truncal más pequeña mediante algo que se llama tricuspidización. Lo que hacemos es saltar de una válvula que tiene 4 cúspides a hacer una de 3 cúspides. Y quiero sacar estos dos escenarios a colación para decirles que en términos de qué hacer y cómo hacer depende mucho del escenario en el que nos vamos a encontrar. Finalmente, en este grupo, volviendo al paper que les había mencionado, cuando empezaron a seguir este grupo de pacientes, se dieron cuenta que si los comparaban a los pacientes antiguos, la forma quirúrgica antigua de tratar las válvulas aórticas y también la forma percutánea de tratarlas, a largo plazo iban muchísimo mejor. Tenían menor número de pacientes que necesitaban reintervención y menor número de pacientes que necesitaban reemplazo. Y esto era incluso más importante cuando se trataban pacientes en un periodo neonatal. Ahora bien, sabemos que tenemos un grupo de pacientes que podemos tratar quirúrgicamente, que se pueden beneficiar quirúrgicamente del tratamiento quirúrgico, y la pregunta es, ¿qué tipo de pacientes son aquellos que nos van a dar guerra? ¿Qué grupo de pacientes son los pacientes que tienen alto riesgo de recidiva, a los que los vamos a volver a ver? Tenemos que recordar que cuando hablamos de valvulopatía aórtica en cardiopatías congénitas y hablamos del tratamiento, sea percutáneo, sea quirúrgico, hablamos únicamente de una paliación, no es una cirugía curativa en sí misma. Lo que hacemos es intentar hacer que una válvula mal formada funcione de la mejor manera durante el mayor tiempo posible, ¿de acuerdo? Y si nos centramos en este trabajo específicamente, se dieron cuenta que el grupo de pacientes que más necesitaban reintervención eran aquellos pacientes en los que no se conseguía un resultado que lo llamaron un resultado óptimo. Este grupo de pacientes que salían de quirófano con un gradiente mayor de 35 y con una insuficiencia más allá de ligera, este grupo de pacientes a corto plazo necesitaban reintervención. Y bueno, es un poco de sentido común. Si sale de quirófano con una estenosis residual importante e insuficiencia, es muy lógico que vayan a necesitar reintervención. Pero, ¿qué pacientes son los que están generando este escenario? Y básicamente y curiosamente, mientras las válvulas morfológicamente eran tricúspides, era más difícil llegar a este resultado. Para fortuna nuestra, desde el punto de vista quirúrgico, las válvulas bicúspides era más sencillo llevarlas a un resultado óptimo, porque las técnicas quirúrgicas que tenemos que aplicar eran más conservadoras y más sencillas, entre comillas, ¿de acuerdo? Y por fortuna son las válvulas el tipo de morfología más frecuente en este escenario. Otro tipo de formas de tratar la válvula aórtica, por supuesto, es una vez que no podemos conservar el tejido que queremos conservar, el propio tejido del paciente, que siempre es la intención, reparar su válvula, en ocasiones tenemos que reemplazarla. Y cuando hablamos de reemplazar válvulas, hablamos de reemplazarla desde prótesis, reemplazarlas como en el ejemplo del video, reemplazar un velo, 2 velos en función de la morfología, ¿de acuerdo? Reemplazar los 3 velos, que se llama neocuspidización, es una técnica bastante
común y que ha ganado mucha fama últimamente, que es la técnica de Osaki, ¿de acuerdo? O reemplazar la válvula aórtica mediante otro injerto, que es un autoinjerto pulmonar, que es la técnica de Ross. Para hacer un hincapié nada más en lo que les estaba comentando, cuando hablamos específicamente de válvula aórtica en población pediátrica, hablamos de un sustrato anatómico severamente afectado y hablamos de una paliación, de ganar tiempo. En muchas ocasiones es un paciente que tendrá que intervenirse, tendrá una necesidad de una reintervención, pero la idea es ganar tiempo y llegar a cierta edad en la que podamos ofrecerle un tratamiento más, entre comillas, definitivo. Y cuando hablamos de tratamientos definitivos, es decir, llegar a un momento en el que es posible que sea necesario reemplazar esta válvula, hay mucho sobre la mesa, muchas opciones sobre la mesa, muchas prótesis, pero a día de hoy sigue siendo el gold estándar en sustitución valvular aórtica la cirugía de Ross. Es una cirugía compleja, es una cirugía que tiene sus pros y contras, pero en términos de los efectos hemodinámicos y durabilidad, si se realiza en el momento adecuado, es la cirugía que puede proveer en población pediátrica los mejores resultados. La cirugía de Ross o Ross-Cono, es su variante, básicamente consiste en resecar el tracto de salida del cono pulmonar, la válvula pulmonar, la raíz pulmonar en sí mismo, que es esto de aquí, que es lo que se está resecando. Lo que estamos sacando aquí, todo esto es la raíz pulmonar, para sacarla de esta posición y ponerla en posición aórtica. Sacar la raíz aórtica, reemplazarla por la raíz pulmonar, y en el orificio que nos queda en la raíz pulmonar, poner un conducto que conecte el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, que reconstruya la continuidad ventrículo anterior. Para terminar, nada más, tres matices sobre el Ross-Cono y siguiendo la línea de la filosofía terapéutica, esta de la que tanto he insistido desde el principio. El Ross-Cono se ha demostrado ser una cirugía extraordinaria, pero ha demostrado que en los peores resultados los tiene mientras más pequeño es el paciente. Mientras más cerca está una cirugía de Ross, no un Ross-Cono, dependiendo de la necesidad. Mientras más cerca está de un paciente neonatal, los resultados y la necesidad de reintervenciones son más frecuentes. Básicamente, tomando en cuenta que cuando hacemos esta cirugía tenemos dos frentes abiertos al final. Tenemos una cirugía sobre la raíz aórtica, pero también tenemos una cirugía sobre la raíz pulmonar. Así que a largo plazo podemos tener problemas tanto en uno como en otro sitio. Sin embargo, llega una edad en la que los pacientes, y el corte de esta edad no está determinado, pero los pacientes en su adolescencia, cuando su capacidad de crecimiento ya se ha enlentecido, en este momento, desde el punto de vista quirúrgico se pueden aplicar ciertas técnicas que antes pueden ser controvertidas. Una es estabilizar el autoinjerto, que significa que estabilizamos este autoinjerto pulmonar para evitar que esto se nos dilate, porque al tener aquí una raíz pulmonar es propensa a dilatarse con el tiempo. Sin embargo, si el paciente no va a seguir creciendo, podemos aplicar técnicas sobre esta zona para evitar que se nos dilate, tomando en cuenta que sabemos que es un problema. Y la otra opción, y la otra gran ventaja de hacerla a cierta edad en Ross es que podemos como conducto que conecte el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, podemos utilizar conductos grandes. En este ejemplo, lo normal es que utilicemos injertos pulmonares, pero por conductos grandes. Y lo que bien sabemos es que los conductos, mientras mayor es el diámetro, es su deterioro es más lento. Finalmente, luego de todo esto, como conclusiones, lo que conversábamos antes, tenemos una población enormemente heterogénea. Es muy difícil decir que aplicamos una o cierta técnica para cada paciente, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la edad a la que recibimos a este paciente, tenemos que tomar en cuenta la morfología a la que tiene esta válvula, tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades, el resto de cardiopatías que tiene este paciente, y son pacientes que necesitan un plan a muy largo plazo. No es una cirugía, no es un paciente que vamos a ver una vez en quirófano, es un paciente que lo vamos a ver y muy probablemente lo volveremos a ver, y necesitamos un plan a muy largo plazo para estos pacientes. La reparación valvular con el tiempo está demostrando que provee buenos resultados y tiene sentido. Si podemos llegar a una válvula y tratarla abordándola directamente, viendo qué problemas tiene y cómo podemos solucionar o mejorar al menos ese problema, creo que es un buen resultado. Y bueno, el resto es más dirigido a
a nuestros compañeros que se dediquen específicamente a cirugía cardíaca y a cardiología, intentar mantenerlo lo más simple posible, nada de tejido, o intentar evitar añadir tejido si es que nos es posible, intentar buscar este resultado óptimo y evitar reparaciones extraordinariamente complejas de ser posible. Básicamente es lo que les quería comentar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si no he entendido mal, has dicho que las válvulas aórticas tricúspides puras son más fáciles de reparar que la tricúspide, que la trivalva, digamos, ¿no? Exacto. Vale, o sea que quedan mejor. Sí, se llegan a mejores resultados porque morfológicamente, al ser displásicas y ser unas bicúspides puras, al reparar, es decir, en términos de la geometría misma de la válvula, una válvula menos compleja que una válvula con 3 cúspides, una válvula con 3 velos, por así decirlo. Cuando te encuentras una trivalva que están muy fusionadas dos, que intentas conservar la anatomía de una, como si fuera... Sí. Bicuspidizar una tricúspide Sí. es una opción quirúrgica, pero creo que entramos dentro del, es decir, es posible, está descrito y se ha hecho, pero entramos dentro del grupo de reparaciones más extraordinarias, para decirlo así, con resultados menos previsibles. Es decir, si podemos mantenerlo con misiotomías, shadings, aumentar el área valvular efectiva y ganar flexibilidad en los velos, y con eso podemos conseguir reparaciones efectivas, es mejor. Pero sí, se puede bicuspidizar una tricúspide. ¿En qué tipo de pacientes utilizarías la cirugía de Ross? Pacientes, la cirugía de Ross nos es útil en pacientes en los que se hayan acabado todas las opciones y no seamos capaces de reparar una válvula cuando son pequeños. Pero un paciente, un lactante pequeño, incluso hay Roses neonatales, ¿de acuerdo? En los que hayamos aplicado las técnicas que hayamos aplicado, no conseguimos buenos resultados, seguimos con estenosis o seguimos con insuficiencia, nos vemos obligados a buscar una alternativa, y esta alternativa se llama ROS. Esto en la población en la que el ROS no es ideal, entre comillas. El ROS se vuelve ideal en pacientes adolescentes. Pero aquí no puedes poner una prótesis, ¿no? Claro que sí. Claro, podrías poner una prótesis, pero los efectos hemodinámicos que provee el ROS en términos de flujo y en términos de durabilidad, en términos del tipo de... Es decir, en un paciente adolescente, si pones una prótesis, te verás de una u otra forma obligado o no a utilizar anticoagulación en función de qué tipo de prótesis utilices. Eso te lo puedes salir con el ROS un poco. Los efectos hemodinámicos que genera en términos de flujo, el ROS son superiores a los de una prótesis. Y la tercera cosa es que con el ROS somos también capaces de tratar válvulas aórticas con anillos pequeños. Con las prótesis tenemos que poner el anillo, el tamaño de prótesis que entre ahí. El ROS nos permite ampliar eso del roscón. Lo que pasa que el ROS, los pacientes con ROS adolescentes operados en edad óptima, estás poniendo tejido pulmonar en posición sistémica, ¿Sí? y esto en perspectiva de tiempo a veces estos pacientes pueden desarrollar unas dilataciones brutales Exactamente. de la aorta que acaban con otra operación que no es un escenario tampoco muy idílico para el paciente. Totalmente de acuerdo. De hecho, justamente es a lo que me refería con todo esto, es que el ROS se vuelve una cirugía interesante para esta población cuando somos capaces de adelantarnos a esta complicación, de estabilizar esta autoinjerto. Hay una técnica que se utiliza que se llama Inclusion Technique, en el que puedes meter el autoinjerto pulmonar dentro de la raíz nativa aórtica para evitar que se expanda por encima de esto. Y así evitas que se dilate. Pero esto, por supuesto, lo puedes hacer a partir de ciertas edades. Además, hay una teoría que de hecho está ahora un poco como novedad en los papers recientes, de que las adherencias en pacientes con reintervenciones, las adherencias que se generan, evitan que los autoinjertos se vayan dilatando en cierta frecuencia.
Insisto, no es necesariamente la cirugía respuesta a cierto escenario cuando tenemos otras opciones. Si tenemos un buen anillo valvular, podemos considerar una sustitución valvular sin más. El tema es cuando no estamos en ese escenario. Pero cuando nos vemos obligados a poner en un paciente alto una válvula de 17 milímetros, que sabemos que 19 milímetros, que sabemos que generará un gradiente importante, en ese momento, sobre la mesa, necesariamente tendrá que estar una cirugía de este calibre, de este envergadura. Pero en un adolescente que tenga una válvula de buen, o sea, un anillo de buen tamaño, 15, 16 años, que las bicúspides que hacen insuficiencia aórtica, si pones una prótesis Sí. no le haces un ROS. Si el tamaño de la raíz aórtica es adecuado y la lesión inicial es una insuficiencia, probablemente una sustitución valvular aórtica es una buena opción. Tomando en cuenta que los pros y contras de las prótesis. De hecho, básicamente tenemos las opciones que tenemos desde los AKI, que es lo que les comentaba, sustituir por velos, sustituir los velos por prótesis. Tenemos sustituciones por prótesis, tenemos sustituciones de los velos, tenemos ROS, porque no tenemos una respuesta no tenemos una respuesta perfecta, no tenemos una estrategia perfecta. Y esto obviamente tiene que estar personalizado y con cada paciente. Hablabas al principio de otros tipos de insuficiencias, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Lauri, ¿no? Hablabas del Lauri o de la CIV, la insuficiencia aórtica Sí. por la CIV. Y la insuficiencia aórtica debida al rodete subaórtico. Sí. Lo normal es que, primero lo del tema de la CIV, lo normal es que se resuelva una vez que cerramos la CIV, que es el mecanismo. Las insuficiencias relacionadas al rodete, lo normal es que sean insuficiencias, es decir, sean obstrucciones en el tracto de salida que se producen con cierto tiempo de desarrollo, que hace que el compromiso de la región subvalvular del anillo aórtico traccione también del velo y lo comprometa también al velo en esa región. Lo normal también es que una vez que se resuelve la obstrucción subaórtica, si este es el escenario, si se resaca la membrana, se resuelve también la valvulopatía. Esto sí que he visto, ¿no? Que ha habido como cambios a lo largo del tiempo. Al principio sí que se resecaban todos los rodetes subaórticos a la mínima insuficiencia aórtica que aparecía y veo que esto ha ido cambiando, ¿no? Que, no sé cuál es vuestra opinión respecto a resecar a la mínima que te aparece una insuficiencia aórtica, no por obstrucción, sino por insuficiencia Exacto. Yo creo que pueden haber dos tipos de indicaciones. Una indicación que es la insuficiencia valvular y la otra indicación que es la obstrucción del tracto de salida. Y yo creo que en ambos escenarios tiene que estar bien justificado que entrar a quirófano. Es decir, una insuficiencia ligera sin una obstrucción significativa, no creo que es un buen candidato para cirugía. No sé si tienes una opinión distinta. Sí, exacto. O sea, porque lo que es el rodete, la fisiopatología, etcétera, viene determinada sobre todo por el aumento de poscarga sobre este ventrículo. Lo que es la insuficiencia es un efecto secundario que se viene a determinar y en este caso me resulta complejo enfrentarme a un paciente que no tenga una obstrucción clínicamente significativa como para indicar la intervención, o sea, que no tenga indicación por la obstrucción, pero sí que tenga una insuficiencia tan significativa como para meterlo a quirófano. Ahí ya me plantearía más que hay una causa subyacente de lo que es la válvula, el anillo, etcétera, más que por el propio rodete. Porque muchas veces sí que es cierto que operamos y vemos, pues, algunos grupos lo llaman fibrolastosis, otros lo llaman rodete localizado, etcétera, y sí que lo vemos, pues, como un añadido. Pero un rodete aislado que te produzca insuficiencia, pero no estenosis, y este sea el motivo por el cual tengo indicación quirúrgica, me resulta complejo. Y en este caso, la manera de abordarlo, yo me basaría en los criterios de insuficiencia. Si tenemos una insuficiencia leve, pues se puede esperar, pero si por ejemplo tenemos una insuficiencia ya más
moderada, un jet mucho más excéntrico que no sea más central, o vemos una dilatación de la aorta, o vemos un prolapso de velo, etc. Todas estas cosas ya te dicen que hay una causa más subyacente que no sea el propio rodete, y entonces ahí sí que me tiraría, ¿no? Y si es solo el rodete, pues seguiría con los criterios establecidos para una insuficiencia aórtica, dilatación aórtica, o sea, perdón, dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo, etc. Pero así, rodete sin estenosis pero con insuficiencia, y buscaría una patología más orgánica, más allá de lo que viene siendo un rodete. Ara, ella presenta, sí, després de la presentació, la fas. Sí, totalmente, sí. Al Carlos Alcoceba no puede venir. Ha habido un problema personal y sí, El doctor Antonio Pàmies, no? de Valdebrón, que ens parlarà sobre el manejo del paciente con tetralogía de Fallot cuando preservar el anillo. Sí. Como decía, la presentación de la CEC a cargo del profesionista Alcoceba no va a poder ser. Hay un problema personal con parte del equipo y no ha fallado un compañero del equipo que no ha podido salir a dar la presentación. Se puede aplazar otro día o hacer online o no sé, una solución, y si no puedes, más adelante. Hablaràs d'ells. Pues yo soy Toni Pàmies, a los que no me conozcáis, soy cirujano cardiovascular del Vall d'Hebron, del equipo de nuestra Bella, con el doctor Fernando Sáenz, y os voy a hablar un poquito del Fallot, nada, 4 pinceladas, y el algoritmo que llevamos nosotros terapéutico acerca del anillo en tumor, la tumor. Una pequeña introducción como recuerdo histórico, la primera descripción que se hizo del Fallot después del doctor Extension en 1671, y después a los 888 cuando el Fallot publicó este paper, este libro hablando de la fisiología de la enfermedad azul, ¿no? Haciendo esta patología de la enfermedad de Fallot. El término de tetralogía de Fallot no sería atribuido hasta años más tarde por la doctora Abbott en 1924. Es decir, que es la forma más frecuente, como ya saben, de la cardiopatía anquiosante. Entre un 7 y un 10% de los niños nacidos con cardiopatía congénita, de 3 de cada 10.000 nacimientos corresponden con esta patología. La recurrencia de hermanos es un 3%. Un dato curioso es el 5% de los Fallots poseen una microdeleción de la cromosoma 22, atención con el síndrome de Villos, y también este dato lo encontré recientemente, yo lo conocía, no sé si ustedes lo conocían, en adultos con dicha deleción tienen ratio de esquizofrenia en torno al 25%, un dato llamativo. Solo el 3% de los esquizofrénicos tienen esta deleción. Es que hay muchos esquizofrénicos. Luego, la evolución natural previa a las técnicas quirúrgicas, el nacimiento de la intervención quirúrgica es el 25% de mortalidad al primer año, el 40% a los 3 años, 70% a los 10 y en torno al 95% a los 40 años de edad. Las causas serían por crisis hipoxia en su mayoría, además de accidentes cerebrovasculares y accesos cerebrales. La primera cirugía, como ya saben, en 1944 por el doctor Lalo, un asistente del laboratorio Thomas, y la cardióloga pediátrica Taussig, la doctora Taussig, el Hospital Johns Hopkins, llevaron a cabo la operación de esta fístula, que posteriormente denominaron de Lalo Taussig. Las siguientes cirugías para paliar esta patología fueron los estudios de Potts en el 46, de Waterstone en el 62. De Leval escribió la técnica con un tubo de PTG en vez de la
la estomosis directa de la subclavia derecha en 1975 y más adelante, un año después, Chaniga, también con un tubo PTF, hizo la descripción de la técnica de la sutura directa de un tubo PTF de la aorta ascendente a tronco pulmonar. La primera reparación intracardíaca no fue hasta el año 1955. Los cirujanos, a la vez, por un lado Lilhai con una técnica de circulación pulsada y Kirtin, por otro lado, la circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea muy primera, muy primeros años de desarrollo. La mortalidad también, hay que decir que fue muy alta en la primera década, en torno al 60%. Hoy en día no estamos en estas cifras. A nivel anatómico, es muy simple, muy sencillo, rápido. Hay dos teorías, ¿no? La teoría de Anderson que dice que hay un desplazamiento anterocranial izquierdo del septo coral, significa todo lo que es la patología del falot y las reglas por un infradesarrollo de infundíbulo subpulmonar, lo que llevaría al fin y al cabo lo mismo, ¿no? Este desplazamiento, ¿se ve el ratón? Sí. Este desplazamiento de este sector coral infundibular hacia la izquierda, inferior y superior, dejando un tronco pulmonar, un estrecho, una hipertrofia y una cirugía. Aquí me imagino que están más acostumbrados, ¿no? La ecografía, con la aurícula derecha, con el ventrículo, la de salida, aquí la comunicación interventricular, la aorta, que estaría la válvula pulmonar con el tronco. Este es el manejo que hacemos nosotros. El manejo es muy controvertido, depende de la escuela. Hay hospitales que realizan una cirugía correctora precoz, incluso en época neonatal. Nosotros más somos partidarios de demorarla hacia los 3 meses, 5 kilos aproximadamente, a partir de esta edad, debido a que a las tasas de parche transcelular un poquito más disminuidas que en la época neonatal. En neonatal, si pensamos en un infundíbulo pequeñito, con un anillo pequeñito, es más lógico que va a ser más destinado hacia un parche transcelular que no realice una buena resección de bandas infundibulares, con una buena resección de esta válvula tan pequeña. Como digo, el 75% de los pacientes se corresponde a este grupo, un paciente de falot con una buena oxigenación, esto es por encima del 80%, y con más de 3 meses, 5 kilos de peso, ya son candidatos a una cirugía electiva correctora. Luego, el otro grupo de pacientes, más minoritario, un cuarto de ellos son los pacientes de menos edad, de menos 3 meses, con menos 5 kilos, con fenosis importante de base, situaciones de menos del 80%, crisis de hipoxia recurrentes, y luego también características anatómicas, como puede ser una pobre organización pulmonar, puede haber célibes múltiples, puede haber una coronaria infundibular, o otras comorbilidades médicas no cardíacas. Este sería el grupo que llevaríamos hacia una paliación. Consistiría en una fístula central quirúrgica, un stent dental o un stent de tracto de salida del ventrículo derecho en función de las características del paciente y de su anatomía. La cirugía sería decidida entonces al cabo de 3 o 12 meses, dependiendo del paciente. La técnica quirúrgica, tengo 3 vídeos en cortesía del doctor Fernández, compañero del equipo. Los que vean las sesiones de guión están ya acostumbrados a disfrutarlos, luego a continuación. Pero bueno, la escribimos primero con letras y luego con imágenes. La técnica de cirugía habitual es una pectotomía derecha, paciente en bomba, calculado las 2 cavas, utilizado la aorta, protección de corazón, cardiopatia, epistolia, y realizamos lo que es una pectotomía derecha, abrimos la aurícula derecha. A partir de aquí inspeccionamos lo que es la comunicación interventricular. Eventualmente podemos cerrar un parche de pericardio en esta localización. Y por otro lado, abrimos el infundíbulo pulmonar, realizando la ventriculotomía y resección de las bandas, de hipertrofia del músculo del ventrículo derecho. Valoramos desde aquí el anillo y la válvula pulmonar. Se puede realizar una valvuloplastia en función de las características de esta válvula. Esto de aquí es un medidor, un GEGA, un medidor de utilizamos en quirófano, sirve para ver el diámetro de la válvula real. Esto es distintos diámetros, un cilindro de metal y es cinta métrica y nos vamos introduciendo hasta que conseguimos la métrica que necesitamos o que se ajusta a un Z-score adecuado. Finalmente, una vez que las bandas, valorada la válvula, hecha la valvuloplastia, cerrada la cilindro, ampliamos el infundíbulo con otro parche y ampliamos esta zona. Para centrarnos en el título de la charla, será importante el anillo, cómo preservar el anillo, estrategias que tenemos.
Nos basamos básicamente en el Z-score y las características de la válvula. Un Z-score más pequeño de -3, preoperatorio, todo amerita una valoración entre quirófano, de inspección y, como digo, con los tallos de Hegel, se puede hacer técnicas muy parecidas a las descritas por el doctor, puede hacer con usuroplastias, afectado de veros, serie de veros, puede hacer técnicas para aumentar el estiramiento valvular en caso de que se haga algún problema. Si lo que tenemos es un anillo pulmonar pequeñito, un Z-score muy pequeño, será un paciente destinado a parche transanular para ampliarle esta salida y que no tenga obstrucción importante. Pacientes con menos obstrucción, un Z-score superior a -3, -2, -1, centroide, inspeccionamos la válvula, hacemos la valvuloplastia en caso de que sea necesario y podemos realizar también la dilatación con balón in situ. Los mecanismos de hemodinámica, pero no con visión directa, para llegar hasta un diámetro adecuado, un Z-score adecuado del paciente. Estos pacientes son muy agradecidos, si quedan bien, si no quedan con una hipertensividad importante, un gradiente importante, que suele ser el talón de Aquiles de estos pacientes, ¿no? El paciente que está al límite, que no quieres hacer un parche transanular, dilatas el anillo, quedas más o menos satisfecho, bueno, queda un Z-score azul, así. La pega que tienes es que si queda un gradiente residual importante o el seguimiento aparece, necesitaría una segunda cirugía. Pero bueno, eso queda es una oportunidad de crecer esta válvula nativa y confiar en que esta válvula va a ser el futuro. Casos en los que utilizamos un conducto valvulado son los casos de varias casuísticas. Las más comunes, cuando existe una coronaria importante, pues también un fundíbulo del círculo derecho. En estos casos, para no lesionar esta coronaria y comprometer todo el miocardio irrigado por ella, pues un Roberto, un conducto valvulado biológico, un Hancock, un Contegra. En otros casos se podría utilizarse un conducto valvulado, son pacientes ya más añosos, ¿no? Un paciente que estábamos atendiendo hace unos momentos, paciente de 3 años, nosotros ya un poco pasado de vueltas, ¿no? No estamos muy acostumbrados en nuestro ámbito. Estos pacientes tienen una hipertrofia muy importante y un parche transanular no les haría nada bien. Además de dificultar bastante la recuperación. En estos casos, colocación de una válvula hace que el ventrículo derecho sufra menos y por lo tanto salga mejor el postoperatorio. Claro que lo sacrificamos, lo condenamos a unas sucesivas sustituciones de este conducto. Es un poco lo que hemos venido a resumir aquí en esta diapositiva. La técnica básica, cierre de cilindro, resección de válvulas y en función de, como hemos dicho, del anillo, el Z-score de la válvula pulmonar. Haremos un parche transanular, sabiendo que la fisiología del pico derecho restrictivo va a ser importante. En estos pacientes, un postoperatorio difícil, por estudiación seguramente por temas alargados. El efecto a largo plazo de la IP, es una IP libre. Obviamente se reseca la válvula y se deja todo el tracto libre. Y esto seguramente será la segunda, tercera década, se merecerá la colocación de una prótesis biológica, que probablemente más adelante se podrá hacer un marginal con biológica, este dependerá de que solamente se podría intentar. En el caso de que sea una preservación valvular, pues que la válvula esté bien y todo sea más incontrolable, o sea, haya hecho una válvula con válvula quirúrgica, tenemos que vigilar, ¿no?, esta función que puede quedar residual en el tercero de salida del ventrículo derecho. Y en el caso de que coloquemos un conducto valvular, ya lo hemos dicho, para que siga seguimiento de este conducto con los gradientes y insuficiencias propios de la degeneración de la prótesis. Hasta aquí la parte rápida, expresa, de teoría. Alguna cosa. Sí, vemos los vídeos y si no, al final. Haremos con el vídeo del conducto valvulado, porque es el que tiene la parte de la cella, no por ninguna otra cosa. Así. Bueno, esta es la anatomía externa, ¿no?, del falón. Vemos una aorta anterior acabalgada hacia la derecha. Este es el tracto de salida derecho, voy a pulmonar clásica pequeñita, y esta es la gran coronaria. Propiamente no es una coronaria izquierda haciendo el seno derecho, sino que es una coronaria de entidad, no es la coronaria izquierda. Por lo tanto, en este caso se decidió de un conducto valvular. Esta es la coronaria. Aurícula derecha. Voy parando, porque no sé hasta qué punto están familiarizados con estas imágenes. Esta es la aurícula derecha.
¿Vale? Esto es la aorta, esto es la pulmonar, el tamaño es bastante significativo de que es. La aurícula izquierda, la aurícula izquierda, esto de aquí es la descendente anterior. Esto separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Ya de ISO de fuera ya están un poco acostumbrados a ver la anatomía externa. Ya vemos que el ventrículo derecho tiene su hipertrofia significativa con esta pared vertical aquí llamativa. Corazón ya canulado, las dos caras, esta es la cánula de la cara superior, cara inferior, pinzada la aorta, la cardioplegía que se ha pasado, administrado, el corazón está en la sistolia, y aquí estamos, ya se ha evaluado la CIV y estamos cerrando la CIV con un parche de pericardio. Está de aquí. Estos son los pálpebras de separadas. Se realiza alguna sutura continua. Y se van exponiendo todos los bordes del sello, ¿no? Digamos, el nivel superior, el borde subaórtico. Ahora estaría aquí. Y juntito a juntito vamos cerrando el orificio. Una vez hecha la parte superior, apretamos la parte inferior. Esta localización de aquí no se ve, pero este músculo suele abrirse el capilar, que es cerquita de su base, pasa al tejido de conexión cardíaco, y es una cosa que no se ve a simple vista, pero sí que por referencias anatómicas hay que vigilar, hay que tener en cuenta. Dejarlos de esa zona para no ocurrir en bloqueos completos y transitorios y definitivos. Esta parte es la parte del velo septario de las válvulas tricúspides. Esto es el velo septario de la tricúspide, que tiene las cuerdas. Y esta parte de aquí, para darle movilidad a este velo, se hace una estructura que va y trae, desde la base de implantación del velo al parche, que así queda el velo libre. Aquí con suelo formamos la estabilidad de la válvula. Si vemos que en algún punto es bastante habitual, queda una emplea como una curvícula más abierta y pierde por esta parte, se dan puntos en una mini angioplastia. Estos puntitos por aquí. Bueno, tenemos un resultado satisfactorio. Vamos por bueno y nos vamos al ventrículo torcido. Esta es el ventrículo derecho, con la parte del ventrículo derecho, con el tronco pulmonar. Realizamos una apertura del ventrículo derecho. Vemos aquí la hipertrofia. Que vamos resecando, mucho cuidado con los papilares, los que sujetan las cuerdas tendinosas de la válvula tricúspide. Y en este caso la estrategia elegida ha sido un injerto aórtico. Como digo, puede ser un producto hablado tipo de integra o un palco. Es un producto, el GENCO que se lo conoce, es un producto de Lacron, una válvula biológica inferior. Es una estática, es una continua. Y aquí para evitar acordamientos y infecciones en el flujo de la sangre se coloca como una capota, como una especie de tapa. Así queda un poco Frankenstein, pero luego cuando se llena el corazón, el mejora bastante. Realizamos la apertura del tronco pulmonar. Lo que tenemos aquí con estas cintas elásticas son las arterias pulmonares. La derecha hacia este lado, la izquierda por aquí. Vemos que es un tronco bastante hipoplasivo, muy pequeñito. La válvula estaría en el fondo de este edificio. Y realizamos la sutura distal del injerto, del conducto, en este caso el injerto. La continua también. La sutura son hilos de polienes. El polienes es una estructura no reabsorbible.
tiene que permanecer ahí hasta que alguien la quite y el resto de su vida. Aquí ya hemos abierto la aorta, hemos expulsado la aorta. Para minimizar un poco el tiempo de clampaje, hacemos un cierre de la arteria ya expulsada, cierto, y como digo, el aspecto final mejora un poco, ¿eh? Tampoco es espectacular, pero todo esto es material de hemostático. En este caso es Vamos ahora con el técnica quirúrgica con la bloquea mediante balón. Lo mismo, ahorita un poquito expuesta al anterior, un tipo de hecho hipertrófico, la relación habitual, aorta ascendente ubicada. Estamos disecando el espacio entre la aorta y la pulmón, hay que ser, se insinúa la corona izquierda, el tronco común, que pasó por aquí detrás. Igual que en el anterior caso, hemos sacado la CIV, abrimos una incisión en el ventrículo derecho, una incisión en el secamos las bandas. Y mediante estos medidores, estos son los tallos de geo que comentábamos antes, son los medidores, cada uno tiene una métrica, sabemos el diámetro real del anillo pulmonar. En el momento que nos pasa un medidor, el número por debajo del que le toca o que le toca, en este caso seguramente está un poquito por debajo del Z-score presentado a este paciente, y lo dilatamos está el Z-score adecuado, este valor. Entonces, como lo haría de manera vista en la sala, pero viendo directamente lo que hacemos. Y luego comprobamos que pase el tamaño adecuado. Ampliamos el centímetro del parche de pericardio. Mucho puntito, pero es necesario para que no salga. Es una estructura que está en el ventrículo. Y que sea un hemostático. El corazón ya latiendo, despiertado, las arterias llenas de sangre otra vez, cerrando la aurícula derecha. Esta es la estructura. Se queda un poquito desplazado aquí más hacia la izquierda, pero eso no lo vemos en esta vista. Y ya por último, el deseado parche transanular. El bicho se nota mucho en los casos anteriores. Secamos el tronco, las ramas pulmonares. Una hipertrofia importante. Me cuesta llegar a la calidad, el tipo de hecho está bastante gordo. Y lo mismo. Medimos el anillo, luego nos pasa el medidor que le toca y por asomo y se le acerca, se amplía todo, se reseca la válvula pulmonar, se secciona el anillo pulmonar y un poquito hacia el tronco. Y veremos así toda la obstrucción del tracto de salida. Y ampliamos toda esta zona que parece igualmente de pericardio, abarcando desde el tronco pulmonar, anillo y esta zona del miembro del ventrículo derecho. Y aquí ya finalizando la sutura.
Bien, es el resultado final, que es como queda el parche unicelular. Esto es de división superior. Muy bien, pues ya está. ¿Alguna cosa, alguna pregunta, alguna duda? Lo que sea que no entienden. Tengo una pregunta, que los tres tipos de cirugía van con ventriculotomía y parche, ¿no? Sí, a ver, hay opciones. Y pones el conducto como los Sí. otros dos también. Está descrito en solucionar lo que es el tema de bandas ventriculares y valvular desde una apertura del tronco pulmonar. Nosotros realizamos la ventriculotomía, una sección completa de las bandas y logramos de liberar bien todo lo que es el infundíbulo y la salida del ventrículo derecho. Sí, sí, en los tres casos se lleva con una ventrículo. No, porque de cara claro, a lo largo de la vida que eso puede dilatar y el riesgo de arritmias, ¿no? Un poco de arritmias, cicatrices, sí. Sí, sí. En caso de que no haya una hipertrofia muy marcada desde la aurícula, desde el tronco pulmonar, se puede realizar una resección si es que hay poca obstrucción. Pero estos casos son casos importantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, bastante marcada, estos casos lo más adecuado es una ventriculotomía, sin una serie de que el espacio que se queda, la salida es amplia y no vamos a tener problemas en este aspecto. Pero sí, en pacientes que no tengan mucha hipertrofia, desde la aurícula derecha se puede realizar una resección, podemos ver la salida desde el interior y desde el tronco pulmonar podemos realizar la valvuloplastia de la válvula pulmonar. Bueno, pues,